Seguimos con el curso Raíces Pastoral Juvenil. En este caso vamos a seguir con la lección número 6. La lección número 6 tiene como título Acercamientos educativos, el acompañamiento espiritual. ¿Qué es el acompañamiento espiritual? El acompañamiento espiritual es cuando un líder dedica un tiempo personal con un joven, en este caso con un joven porque estamos hablando de pastoral juvenil. Si fuera en forma más general es con una oveja, ¿verdad? Sea adulto, sea niño, con un fin espiritual. También esa palabra acompañamiento espiritual hoy en día se conoce con otros términos. O sea, cuando los escritores de este curso escribieron el curso, que fue ahí cerca del 2000, todavía no estaban de moda palabras similares. Yo creo que ahora está más de moda la palabra mentor. Lo que pasa es que a veces no está tan claro cuál es el sustantivo de la palabra mentor, ¿verdad? Muchas veces he escuchado que le dicen mentoría y otras veces he escuchado mentoreo. Si usted revisa en el diccionario, ninguna de las dos palabras está. O sea, si revisamos el diccionario de la Real Academia Española, ninguna de las dos palabras está. O sea, básicamente es ese trabajo individual, pastoral. ¿Qué hacemos con las ovejas? En este caso con los jóvenes, dado que estamos hablando de pastoral juvenil. Ahora, este trabajo se basa más en una relación de artesano-aprendiz, o es similar a la de Jesús con sus discípulos y no tanto a la de un maestro con sus alumnos en el hoy en día. Pero hoy en día el maestro más bien se pone al frente, enseña y casi que los maestros escuchan. Muy diferente al papel antiguo que tenían los maestros que enseñaban a sus discípulos en el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús. Recordemos que ya los judíos tenían maestros y discípulos en cada una de sus escuelas de pensamiento. También los griegos tenían maestros y discípulos. Ya en el Antiguo Testamento aparece esto de un maestro y un discípulo, ¿verdad? Por ejemplo, Elías con Eliseo. Entonces, precisamente es importante, cuando hablamos de acompañamiento espiritual, de esa relación entre un maestro y un discípulo. Quizás de los 4 acercamientos educativos, el acompañamiento espiritual es el más sencillo en cuanto a lo que necesita para poderse llevar a cabo. Solo necesita un maestro, que sería el mentor, tiempo, porque se ocupa tiempo, y un discípulo o pupilo. Si usted en su vida ha tenido un mentor, es más fácil que entienda este acercamiento. Pero si usted no ha tenido la oportunidad de tener un mentor y no lo ha experimentado, va a ser más difícil que usted pueda poner en práctica este acercamiento educativo en su ministerio. Porque no hemos aprendido de otros a ser mentores. Como les decía, se refiere a esa relación que debe haber entre un maestro y su discípulo, así como la que Jesús tuvo con sus discípulos. Recuerden que Jesús es el modelo de la pastoral juvenil, es el modelo de la pastoral en general. Él es el buen pastor, por eso es nuestro modelo como pastor. Es el príncipe de los pastores. Entonces es el mejor ejemplo. Entonces, es importante que sea una relación de confianza entre un maestro
y un discípulo, un mentor y su pupilo, así como Jesús tuvo esa relación con los 12. Obviamente los métodos que usamos no serán los mismos que los que usó Jesús, pero sí son los mismos principios que se pueden aplicar a cualquier relación de mentoría. Entre algunos principios que vamos a mencionar, ahí en la diapositiva escribí 2. Tiene que haber disponibilidad de tiempo y de actitud del maestro y el discípulo. O sea, tanto el maestro como el discípulo tienen que pasar tiempo juntos. Y al mismo tiempo tiene que haber una buena actitud entre ambos. Si no, el maestro no va a poder enseñar a su discípulo, ni el discípulo va a aprender de su maestro. Y va a haber una relación como contexto de este acercamiento educativo. Otros principios que podemos mencionar: el mentor va a compartir su vida real con su discípulo. El mentor va a conocer y responder a las necesidades del discípulo. El mentor va a vivir y modelar una relación íntima con Dios. Tome un instante para pensar. ¿Usted en algún momento ha experimentado lo siguiente? Que alguien se interese en tu crecimiento espiritual y tome la iniciativa de involucrarse de forma personal en tu vida con este fin. Que alguien con más madurez y sabiduría comparte su vida real contigo mientras vive y modela una relación íntima con Dios. Que alguien conoce y responde a tus necesidades, ora por ti y contigo y te ofrece ánimo, corrección, perdón, apoyo y amor incondicional. Bueno, si has experimentado esta relación, es una bendición, porque esto te va a ayudar a ser un buen mentor. Quizás sea algo que solo hayas experimentado en el ambiente de tu casa, solo con tus papás. En general, los papás siempre van a ser modelos, para bien o para mal. O sea, o son modelos o son contramodelos. Pero son los modelos más significativos que tenemos en la vida. Y tal vez la realidad es que a lo largo en tu vida nadie se ha involucrado de forma personal en tu desarrollo espiritual. No obstante, es parte del llamado a la pastoral juvenil vivir estas características en una relación de mentoría con los jóvenes, con los adolescentes que Dios ha puesto en tus manos. Por eso en esta clase vamos a proveer una orientación específica para que puedas salir de esos paradigmas deficientes, ¿verdad? De ser solamente un maestro, solamente un amigo, y que puedas llegar a ser un mentor de acuerdo al modelo de Jesús. Ahora vamos a ver por qué es importante el acompañamiento espiritual. ¿Por qué usar el acompañamiento espiritual? Bueno, el que haya sido usado por Jesús y Él es nuestro modelo, es suficiente motivo por el cual debemos incluir este acercamiento educativo en nuestro ministerio. Vamos a destacar 2 razones más. Número 1, el contexto actual de la sociedad y la etapa de desarrollo en que viven los jóvenes. Primero, hablemos del contexto actual de la sociedad. O sea, es una sociedad que ha cambiado. Es una sociedad que ha cambiado. Siempre ha habido una tensión entre el pueblo de Dios y la cultura en la cual se vive. Eso no es nada nuevo. Pero hoy en día los jóvenes viven en una sociedad donde la realidad es muy diferente a la que vivieron los papás de los jóvenes. Por ejemplo, muchos de los países europeos se consideran países postcristianos. Antes fueron países cristianos, ahora son países postcristianos.
cada vez menos gente asiste a las iglesias en esta generación. Y la cultura global que se transmite a través de los medios de comunicación es cada vez más agresiva, negativa y contraria a las creencias cristianas. En este contexto no es fácil vivir una fe coherente, mucho menos vivirla en solitario. Por esto es importante el acompañamiento espiritual, porque es un instrumento imprescindible para apoyar a los jóvenes y en general a los cristianos en desarrollar su madurez como cristianos en medio de la lucha que tienen con los valores de la sociedad en que estamos viviendo. Por otro lado está la etapa de vida en que viven los jóvenes. O sea, esa etapa donde están definiendo su identidad, donde responden preguntas como ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi papel y propósito en la vida? ¿Cuáles son mis valores? En medio de estas preguntas, donde están desarrollando su propia identidad, lo cual no es una tarea fácil, es muy importante que haya un mentor, un modelo, alguien que sirva de referencia para formar su incipiente identidad. Muchas veces este proceso incluso llega a ser una crisis con los jóvenes, especialmente en relación con los papás. Entonces, en medio de esta etapa de vida que hay un distanciamiento normal de los padres, los jóvenes buscan personas o instituciones que sirvan de marcos de referencia o sean puntos de orientación que por medio del contraste, la oposición, la imitación, la confrontación, el diálogo, les ayuden a ir encontrando y formando una nueva identidad. No es difícil ver la implicación que tiene esto para la figura del mentor. En la vida del joven, el mentor puede ser ese marco de referencia que ayude al joven a desarrollar su nueva identidad. Cuando el mentor le está acompañando, dialoga con el joven, discute con el joven, muchas veces le confronta, le enseña, le ama. El mentor está desarrollando un papel incalculable, de incalculable valor en la vida del joven. Ahora, vamos a hablar sobre el papel educativo del acompañamiento espiritual o la mentoría. Cada uno de los acercamientos educativos cubre una necesidad. El grupo grande cubre ciertas necesidades, el grupo pequeño cubre ciertas necesidades, la mentoría cubre otras necesidades. Bueno, y lo que vamos a ver en la próxima lección, que va a ser los retiros, campamentos y actividades similares, cubre otras necesidades. Entonces, el acompañamiento espiritual también cubre la necesidad del joven de una forma única. Entonces, vamos a especificar un poco las fuerzas que aporta el acompañamiento espiritual al panorama general del proceso educativo. En primer lugar, nos permite trabajar con la persona real. Los encuentros personales nos ayudan a trabajar más fácilmente con las personas reales. O sea, y con las personas reales me refiero a las personas sin máscaras. El mismo grupo crea cierta dinámica. Los grupos crean cierta dinámica que muchas veces hace que las personas se adapten y no manifiesten su propia personalidad. Pero a nivel personal es más fácil ser auténtico. Entonces hace que la persona se quite las máscaras. Muchas veces, precisamente, al trabajar con una persona real, entonces podemos descubrir sus auténticas necesidades y eso nos ayuda a que esas necesidades sean cubiertas. Por otra parte, el acompañamiento espiritual nos ayuda a ser emocionalmente significativos. Una buena parte de la eficacia de nuestro ministerio con jóvenes depende de los significativos que seamos
para ellos en el ámbito personal y emocional. Un educador polaco, Janusz Korczak, dice: tu autoridad con los jóvenes es directamente proporcional a tu valor como un adulto estimado. Entonces, el tiempo personal nos brinda la oportunidad de desarrollar esta relación de confianza que nos permite llegar a ser importantes para los jóvenes. Por otra parte, el acompañamiento espiritual nos permite acercar los principios de la Biblia al joven. Durante un tiempo personal podemos conocer el contexto y las necesidades del joven. Con base a este conocimiento podemos acercar más los principios de la palabra de Dios a su situación específica y a sus características peculiares y personales. El acompañamiento espiritual es quizás la única respuesta a la necesidad de que todo creyente sea ministrado y ayudado en sus necesidades. Nos invita a abrir el corazón y exponer el yo real con sus luchas, necesidades, problemas, gozos y sombras. De esta forma, el líder sabe que el consejo de la palabra de Dios es llevado a cada individuo de acuerdo a sus necesidades y situación. Muchas de las estructuras que como iglesia hemos desarrollado carecen de esta proximidad personal. Por último, el acompañamiento espiritual o la mentoría nos permite lograr una variedad de objetivos educativos que de otra manera no se podrían lograr o abordar. O sea, no es un mero encuentro informal para pasarlo bien o estrechar relaciones. Tampoco es una mera transmisión de información, sino que por su carácter personal e íntimo nos ofrece una oportunidad de poder educar a los jóvenes de forma única. Más allá de la recreación y la enseñanza, existen educativos que se pueden lograr en forma mucho más plena en el contexto personal que en cualquier otro contexto. Ahora vamos a hablar de las diferentes responsabilidades que tiene un mentor. En la jardinería, muchas veces se acostumbra a poner un palo al lado de un árbol que está en proceso de crecimiento. Así este árbol va a crecer de manera recta y erguida, sin doblarse ni orientarse incorrectamente. Precisamente el palo ayuda a garantizar el desarrollo en la dirección adecuada y sirve para suplir la debilidad del nuevo árbol. El rol del mentor es precisamente ser ese palo. O sea, es ser como ese palo en el crecimiento del joven. Y ahora vamos a estar viendo algunas responsabilidades que tiene el mentor con respecto a la vida del joven. Número 1. El mentor tiene que cuidar su propia vida espiritual. El diccionario define mentor como la persona que guía y orienta. Para guiar y orientar es preciso conocer el camino, o por lo menos estar en el proceso activo de averiguarlo. De hecho, las palabras de Jesús en los evangelios dicen en Lucas 6, 39 y 40, y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Estas palabras de Jesús, el maestro de maestros, implican que ningún mentor puede llevar a su pupilo o a su discípulo más lejos de donde él mismo ha llegado. No podemos compartir aquello que no vivimos, no podemos dar lo que no tenemos, no podemos guiar por caminos que no conocemos. Por otro lado, una segunda responsabilidad, el mentor tiene la responsabilidad de desarrollar una relación significativa con su discípulo. O sea, hay que ser emocionalmente significativo con los pupilos, con los discípulos.
Y esto solo se logra cuando se ha desarrollado una relación de amistad con él o con ella. Es esa amistad la que nos va a permitir tener una influencia espiritual en la vida de la persona. No es posible desarrollar esta relación sin una inversión de tiempo. De hecho, los autores de este curso opinan que un mentor debe reunirse como mínimo cada 15 días con su discípulo. Es una entrega sacrificial de tiempo. Y precisamente es una medida del amor e interés que tiene el mentor por el discípulo. Por otra parte, el mentor tiene la responsabilidad de acompañar espiritualmente y pastorear a su pupilo. Ya hemos visto en lecciones anteriores, especialmente en la lección 2, los roles del pastor, que básicamente ¿qué es el pastor? Alguien que acude al rescate, un guía, un guardián, un protector, un consolador. Y cada uno de estos debe ser aplicado por el mentor con su discípulo. Por otra parte, de hecho, Jesús es el buen pastor. Vean lo que dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, Jesús nos indica en el Evangelio que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Evidentemente no se espera que nosotros hagamos tal sacrificio, pero sí se espera que nos entreguemos honestamente y que esa entrega va a tener un costo de tiempo para procurar el bienestar espiritual del discípulo. Por otra parte, el mentor tiene la responsabilidad de interceder por su pupilo. Siempre el mentor tiene que estar orando por esa transformación de vida del discípulo. ¿Por qué? Porque solo Dios es el que lleva a cabo los cambios espirituales. Por eso hay que interceder en forma regular, constante y ferviente por el discípulo. Otra responsabilidad, amar y aceptar a su discípulo. Después de la oración, el recurso más potente con el que contamos es con el amor. El mentor tiene que amar a su discípulo con amor ágape. Cuando las personas se sienten amadas, cuando se sientan aceptadas incondicionalmente, es cuando pueden mostrarse como son realmente, su auténtico yo. Y es en ese momento que pueden ser ministradas. Cuando amamos y aceptamos a nuestros discípulos, les mostramos de forma práctica, real y tangible el amor e interés personal de Dios por su vida. Todo mentor puede amar a su discípulo. Por supuesto, conforme vayamos orando más por esa persona que Dios ha puesto en nuestras manos como discípulo, Dios nos va a dar la capacidad de verla con sus mismos ojos, con ojos de compasión, con ojos de amor. Por otra parte, el mentor tiene la responsabilidad de educar a su discípulo. El mentor tiene el privilegio de ayudarle al discípulo a descubrir y aplicar los principios bíblicos de forma sistemática y continuada. Los principios bíblicos de la palabra de Dios y aplicarlos en su vida. El mentor enseña, y esto es importante, más con su ejemplo que con las palabras de su boca. El mentor enseña aquellas cosas que previamente ha integrado en su vida personal o está en proceso de hacerlo. El maestro no solo ayuda a conocer la escritura, sino también a entenderla y aplicarla a la vida cotidiana. Por otra parte, el mentor tiene la responsabilidad de ser un modelo para su discípulo. Por supuesto, no estamos diciendo que debemos ser perfectos
perfectos. De hecho, no existen personas perfectas, entonces no van a existir mentores perfectos. Cualquier discípulo va a entender esto. Hay que ser realista. Pero sí tenemos que ser coherentes y honestos. O sea, no debe haber contradicción entre lo que hacemos y decimos. Eso es coherencia. Y honestos, mostrarse tal y como somos. Entonces, el mentor tiene que esforzarse por vivir y aplicar aquellas cosas que desea compartir con el discípulo. Esto es un reto y un aliciente para que el mentor progrese en su caminar con el Señor. Por otro lado, el mentor tiene la responsabilidad de ser un contrapeso en la vida del discípulo. La función de un contrapeso es compensar o equilibrar algo. El mentor es un contrapeso de las influencias negativas sobre su discípulo. Dice la palabra en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mentor trabaja activamente para ayudar a su pupilo a no moldarse al mundo actual, sino que sea transformado mediante la renovación de su mente, como lo dice el texto ahí en Romanos 12:2. Para ello, el mentor está dispuesto a hacer preguntas difíciles, a plantear problemas espinosos, a sacar a relucir temas prioritarios y a corregir cuando es necesario. Eso sí, siempre en un contexto de amor y aceptación incondicional. Por último, el mentor es responsable de evaluar su propio trabajo. O sea, periódicamente debe reunirse con su propio líder, porque cada mentor o cada líder debe tener su propio líder y su propio pastor. Entonces debe reunirse con él para evaluar su trabajo como mentor. Eso le ayuda a continuar centrado en los objetivos del proceso de acompañamiento espiritual, le provee estímulo, visión, motivación para continuar, le ayuda cuando necesita enfrentar problemas o dificultades y por supuesto le ayuda a mantenerse en todo momento con la perspectiva correcta del trabajo de acompañamiento espiritual. En general es una ayuda para mejorar su ministerio el hacer esta evaluación junto con un mentor. O sea, cada mentor tiene que tener otro mentor. Ahora hablemos brevemente de los peligros del acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual tiene varios peligros. Vamos a mencionar 4 en particular. Uno es el paternalismo, otro es medir tu éxito por resultados, otro es sentirse responsable de la vida del joven o del discípulo, o crear dependencia de parte del joven. O sea, el trabajo como mentor no está exento de peligros. Hay ciertas situaciones que tenemos que estar conscientes de que hay que evitarlas, y si se presentan hay que saber combatirlas. Entonces, precisamente esos son cada uno de estos peligros que hemos mencionado. Hablemos un poquito del paternalismo. O sea, puede ser muy gratificante ayudar a crecer a un joven. Los jóvenes comparten sus cargas, sus necesidades, abren sus corazones, abren su vida, vienen a nosotros en busca de ayuda, consuelo, dirección, discernimiento y apoyo. Es una bendición darnos cuenta que somos útiles y que a la vez nosotros estamos creciendo y madurando en el ministerio a través de todo este proceso. Es algo que nos hace sentir bien, satisfechos, importantes, valiosos, pero puede llevarnos a creer que somos imprescindibles y necesarios para los jóvenes. O sea, podemos caer en la tentación de hacer a la gente dependiente de nosotros. Muchas veces de forma inconsciente no les ayudamos a crecer y no les enseñamos a depender principalmente de Dios para asegurarnos que podemos seguir experimentando
todas esas bendiciones que tanto nos gratifican. Entonces muchas veces creamos una seria dependencia emocional y espiritual. No tenemos que mantener artificialmente ese cordón espiritual con nuestros discípulos. No hay que caer en esa tentación. Nuestro propósito último es ayudarles a depender directamente del Señor y evitar en todo lo posible que dependan solo de nosotros. Siempre debemos buscar que Dios sea glorificado y no nosotros. Si no lo hacemos de este modo, nuestra relación con nuestros discípulos, con nuestros pupilos que estamos acompañando espiritualmente, puede llegar a ser contraproducente. Otro peligro es medir tu éxito por medio de los resultados. Dios es el responsable último de la vida de los jóvenes con los que estamos trabajando. Tenemos que evitar sentirnos responsables de que los jóvenes cambien. O sea, nosotros no somos responsables de que sus vidas sean transformadas. Los cambios no dependen de nosotros. Dios es el único que puede cambiar la vida de la persona a través de la palabra y por medio del poder de su Espíritu Santo. Él es el único que puede producir cambios sobrenaturales y duraderos. Entonces no tenemos que medir nuestro trabajo en términos de éxito o fracaso. No es un fracaso que los jóvenes no cambien y no progresen en su vida cristiana. Tampoco triunfa si las cosas han ido bien. No, el éxito o fracaso de un ministerio no depende de los resultados que percibimos. Dios mide nuestro éxito o fracaso en función de lo fieles que hemos sido a la responsabilidad, a la tarea que Él nos ha delegado y esa tarea a la que nos ha llamado. Somos solo responsables de ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho de ayudar a los jóvenes. Somos responsables de obedecer al Señor y de dedicar tiempo a esos discípulos, en este caso jóvenes, que Dios ha puesto en nuestras manos, guiarlos, orientarlos, darles apoyo. Los resultados le tocan solo a Dios, solo le tocan a Jesús, al Maestro por excelencia. Un tercer peligro, sentirse responsable de la vida del joven. Sentir carga y preocupación por la vida de los jóvenes con los que trabajamos es normal. Dios siente carga por cada persona en este mundo. Y cuando sentimos carga por una persona que Dios nos ha puesto en nuestras manos, estamos reflejando precisamente la imagen de Dios, el corazón del Señor. Sin embargo, no debemos sentirnos responsables por esas personas. Sus acciones, decisiones y las consecuencias de las mismas no son nuestra responsabilidad. Hay cosas en las que podemos ayudar y cosas en las que no podemos ayudar. Gálatas 6, 2 al 5 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Quiero que tengan en mente esa primera parte de todo el pasaje. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y luego dice: y cumplid así la ley de Cristo, porque el se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hasta cierto punto, las dos frases que están en rojo parece que una es contradictoria la una con la otra. Una dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y la otra dice porque cada uno llevará su propia carga. Pero no es una contradicción. La primera vez que dice cargas, en el versículo 2, es una palabra griega que se refiere a un peso tremendamente grande.
y pesado, que es imposible ser llevado por una sola persona. Pero en el versículo 5, cuando dice carga, se refiere al equipo de campaña, ¿verdad? La mochila con las cosas que tenía que llevar cada soldado romano por sí mismo. Entonces Pablo nos está indicando a través de este pasaje que hay ciertas cargas de la vida que hemos de ayudar a otros a sobrellevar. Hemos de hacerlo porque debido a la naturaleza de la carga, que es demasiado pesada, no puede ser llevada por un solo individuo. Pueden ser cargas emocionales, cargas espirituales. Pero en cualquier caso van más allá de la fuerza del individuo. Pueden ser tan pesadas que podría destruirlo, aplastarlo. Pero a la vez hay otras cargas que cada uno debe llevar y que nadie debe tomar la responsabilidad de llevarlas en su lugar. Si tomamos estas cargas, lejos de ayudar al joven en su vida, crecimiento y maduración, lo que estamos haciendo es desarrollar en ellos una irresponsabilidad que, si bien a corto plazo puede ayudarles, a largo plazo más bien les va a perjudicar. Entonces tenemos que ser cuidadosos con un equivocado sentido del amor, la compasión y la preocupación por nuestros discípulos. No sea que esto nos lleve a interferir en sus vidas y asumir lo que son responsabilidades naturales de ellos. Sus responsabilidades, las de ellos, las de los discípulos. Entonces, hay que pedir en todo momento sabiduría a Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé el discernimiento para saber cuáles son las cargas que el joven soporta y que puede ser parte de su proceso de crecimiento y en cuál carga necesita nuestra ayuda. Entonces, regresando a los peligros, vamos a mencionar el último peligro, que es dependencia de parte del joven. Entonces, no tenemos que perder de vista el último objetivo de la pastoral juvenil y por tanto del acompañamiento espiritual, que es potenciar la vida de la persona, que esa persona madure en Cristo. Ese es el mejor antídoto para evitar desarrollar una dependencia emocional, intelectual o espiritual en las personas que estamos acompañando. No debemos perder de vista nuestro norte espiritual. Eso nos ayudará a valorar con honestidad si estamos ayudando a desarrollar personas maduras o estamos desarrollando personas que sean dependientes de nosotros. Ahora, para ir cerrando, vamos a llevar a la práctica el acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual se lleva a la práctica por lo que llamamos el encuentro. Así lo llaman los autores del curso, el encuentro. Recordemos que en lecciones anteriores hablamos del ciclo de crecimiento. Entonces, en este caso vamos a aplicar el ciclo de crecimiento al acompañamiento espiritual, precisamente en lo que llamamos el encuentro con el joven. Entonces, 3 cosas nos ayudan a definir el propósito del encuentro. El propósito último, las necesidades del joven y la voluntad de Dios. Con base a estas 3 cosas es que necesitamos definir ese objetivo. ¿Qué es lo que deseas conseguir por medio del encuentro? Una buena parte del éxito y del valor educativo del tiempo personal con los jóvenes depende de nuestra capacidad de definir con claridad el propósito del mismo. Y luego que tenemos claro el propósito, entonces definimos los objetivos específicos. Es importante que antes del encuentro tengas claro si deseas llevar a la persona a algún tipo de decisión, un compromiso, una acción o algo similar. Por supuesto, hay que ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, es importante que tengamos claridad de las ideas. Por otra parte están los medios y recursos. Con base al propósito de los objetivos, determinamos los medios y los recursos más apropiados. Por ejemplo, lo más común, ¿verdad?, es analizar cuál sería el mejor lugar, el lugar más adecuado, la hora más adecuada para reunirte con ese joven y tener ese encuentro personal. Si el propósito es desarrollar amistad y confianza, es mejor un tiempo informal en un ambiente donde ellos se sientan muy a gusto. Tal vez hasta
participando juntos en alguna actividad que les gusta a los jóvenes. Si el propósito es abordar problemas emocionales o familiares, el ambiente debe ser otro y el lugar a escoger debe ser otro, debe ser algo más privado, donde se pueda escucharles bien y orar por ellos. Por otra parte, vamos a ir a la ejecución. La ejecución vamos a decir que tiene dos partes principales. Una es prepararse para la reunión. Los consejos que vamos a dar aquí es primero ora. O sea, el primer consejo es ora. Básicamente para buscar la dirección de Dios para tu tiempo con el joven. Pide la capacidad de expresarte, de transmitir amor, de aceptar al joven incondicionalmente. Que Dios opere a través de ese tiempo personal que vas a tener con el joven. Eso nos va a ayudar a tener un objetivo cada vez más claro, más sensible, más flexible a lo que Dios está haciendo en la vida del joven. Por otro lado, ensaya. O sea, con esto me refiero a que muchas veces hay que tratar de imaginar mentalmente el escenario. O sea, cómo se va a llevar a cabo ese encuentro, cómo vas a decir ciertas cosas. Especialmente si es un líder que es un jovencito, es bueno, ¿verdad?, que practique estas cosas. Ya los que tenemos mucha experiencia en encuentros individuales y pastorear individualmente, pues hacemos esto más mecánicamente y más naturalmente. Por otra parte, sé lleno del Espíritu Santo. Cuando lleves a cabo ese encuentro, esa entrevista, hay que estar seguro de que estamos bien con Dios. Siempre confiesa tus propios pecados a Dios antes de trabajar espiritualmente en el ministerio. Asegúrate de haber orado suficiente, de pedir la guía y la dirección del Espíritu Santo sobre tu vida y el tiempo con el joven. El segundo paso en la ejecución es llevar a cabo el plan. Número 1. Profundiza la relación a través de un tiempo informal. Aun si el encuentro es para estudiar la Biblia, debe haber un tiempo relacional para estrechar la relación, romper barreras emocionales, para que llegues a conocer mejor al discípulo y también para que él te conozca a ti también. Para desarrollar una relación se necesita tiempo. Que tengamos paciencia, amor, interés, hará que poco a poco se vaya desarrollando más la relación y que haya más intimidad con el discípulo. Por otra parte, abordar el objetivo. No hay que olvidar el objetivo. Hay que ser equilibrado en el uso del tiempo. No hay que dedicar el 90% del tiempo a cuestiones informales y que después haya que correr para tratar el objetivo para el cual se tiene el encuentro con el joven. Y es un error que muchas veces se comete, especialmente cuando estamos postergando algo que no queremos decir. Por otra parte, utiliza preguntas, ¿verdad?, que eso va a ayudarte a alcanzar el objetivo. Hay que ser sensible en el uso de las mismas. Respetar la intimidad de la persona, ¿verdad? Y no preguntar cosas de las cuales tal vez no vienen al caso, según el propósito de la reunión. Sé sensible. Siempre hay que estar sensible a la guía y voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hasta Dios puede cambiarnos el objetivo sobre la marcha, al indicar otras prioridades, necesidades, urgencias, que tal vez no habíamos captado, detectado, previsto con anterioridad. Por otra parte, hay que ser claro y valiente. La claridad y la valentía tienen que regir nuestras aportaciones. No hay que tener miedo de exponer cosas difíciles. A veces es necesario. No hay que disimular o disfrazar nuestro objetivo o propósito. Simplemente hay que anunciarlo abiertamente, llanamente. A veces eso demuestra más amor y sensibilidad que tratar de
disfrazar las cosas. Siempre hay que decir la verdad en amor. No tenemos que huir, que enfrentar situaciones tensas, delicadas. Y en medio de esto, que siempre haya amor en la forma que tratamos el asunto. Por otra parte, estar preparado para posibles reacciones del joven. Puede ser que él responda con hostilidad, depresión, arrepentimiento. En todo caso, siempre hay que ayudar al joven a lidiar con esas reacciones. Por otra parte, siempre usar la palabra de Dios para apoyar y reforzar los pensamientos, palabras y acciones. Y por supuesto, orar. Todos los encuentros hay que orar junto con el joven. Luego de esto, trata de llevar la conversación hacia conclusiones prácticas. Por último, como el último paso del ciclo de crecimiento, hay que evaluar. Después de la entrevista es muy importante que no olvidemos, ¿verdad?, que hay que evaluar. Preguntémonos si los objetivos fueron alcanzados, si nuevas necesidades afloraron, si hay que tomar nota de alguna cosa, si hubo una correcta comunicación, si la actuación y el comportamiento fueron los adecuados. Tengo que decidir si hay nuevos pasos a seguir y revisar si se requiere alguna otra cosa después del encuentro con el joven. Por supuesto, seguir orando para dar seguimiento a la situación. La entrevista nos va a revelar en qué dirección tenemos que seguir orando. Además, siempre seamos confidenciales. Todas las cosas que hayamos escuchado durante la conversación hay que mantenerla en confidencialidad. Quizás la única excepción es si hay un riesgo para la vida del joven o para otra persona. Por último, no olvidemos que estos encuentros tienen que ser regulares, sistemáticos, que cada cierto tiempo tenemos que hacerlos. Bueno, y con esto terminamos esta parte, esta lección número 6. Pueden ver en la pantalla los créditos, siempre me gusta ponerlos en una diapositiva, que el curso fue escrito por Félix Ortiz y por Gerardo Munielo. La adaptación fue hecha por Annette Gulick. Bueno, la presentación por este servidor, y igual hubo otros colaboradores, por ejemplo, el hermano Gustavo Maxstruck ayudó con el diseño de las imágenes que ustedes han visto en esta presentación, y ha habido otros colaboradores que ayudaron a muchísimas cosas, ¿verdad? Hay algunos nombres: Verónica Domínguez, Dora Luz Flores, Tim Gulick, Benjamín León y Jorge Zúñiga. Y con eso terminamos esta lección número 6 del curso Raíces Pastoral Juvenil. Que el Señor les bendiga.